Andrea. Conocí a Andrea primero que Ariel. Conocí allá en Venezuela en el año 1993. Fuimos con su papá allá y obviamente que el pastor Nerio Gil, uno de nuestros misioneros, es alguien con quien nos une una relación de amistad y de amor por muchos años. Y agradezco infinitamente el poder estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes. Si Ariel no lo trata muy bien, allá en la Avenida Italia, esquina José Contreras, hay una iglesia. Siempre fue un anhelo, un sueño de mi corazón. Nosotros que trabajamos en una misión para comenzar nuevas iglesias, siempre fue un anhelo de mi corazón poder trabajar aquí, ver una congregación bautista de sana doctrina en esta ciudad de San Cristóbal. Recuerdo que una vez vino un misionero de Costa Rica que quería establecerse en el país y me dijo que donde yo entendía que había una necesidad de comenzar iglesias así, y yo lo traje y le di una vuelta por aquí, por San Cristóbal, a ver si había forma, muchos años atrás, a ver si había forma de que él pudiera comenzar una congregación en esta ciudad, que tiene muchas congregaciones obviamente, pero así de la línea nuestras, pues uno quería una. Y qué bueno que Dios ha abierto esa puerta ya por algunos años, y espero que la gracia de Dios siga siendo derramada en este lugar y en esta comunidad para su gloria y honra. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo número 10. Hebreos, el capítulo número 10. Y quisiera que leyésemos el versículo 23, 24 y 25 del libro de Hebreos, el capítulo número 10. El título que he puesto a la predicación es la triple combinación de crecimiento espiritual. La triple combinación del crecimiento espiritual. Los tres factores que yo encuentro que son tres factores vitales para que un hijo de Dios pueda crecer de una manera continua espiritualmente. Hebreos, el capítulo 10, versículos 23, 24 y 25. ¿Todos de pie, por favor? Y vamos a leerlo a una voz. Comenzamos con el versículo 23. Aquí vamos. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento, aquí en tu casa, este grupo de hijos tuyos reunidos para honrarte, adorarte, orar a ti, como este día miércoles que oramos, adoramos y escuchamos. Son tres elementos vitales en la vida de un creyente. Y gracias porque los recibimos en este servicio de mitad de semana. Damos gracias por esta congregación, y no solamente lo que es en el momento, sino los planes que tú tienes en ella y a través de ella para esta comunidad y para otras partes donde esta iglesia también puede ser un instrumento tuyo para comenzar otras nuevas congregaciones. Te pido en el nombre de Jesús que tú llenes de tu gracia y de tu poder Pastor Ariel, a su esposa y a todos los fieles y consagrados hombres y mujeres de esta congregación. Te pido, mi Dios, que en esta hora tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento de una manera personal a tu gloriosa y bendita palabra, para que ella ministre y taladre nuestras vidas, y tú nos guíes, Señor,
de una manera específica para mitigar necesidades específicas de cada uno de nosotros. Tu siervo se declara completa y totalmente incapaz, Señor, de poder, oh Dios, por mí mismo, tomar la verdad de Dios y ponerla en el corazón de cada uno de los oyentes. Es una obra que solo lo puede hacer tú, Señor, y rogamos para que tú lo hagas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Habiendo estado por 37 años en el ministerio, siempre la gente le hace muchas preguntas a uno. Y una pregunta que suele hacerle es, ¿qué usted considera que son los elementos que un creyente necesita para su crecimiento espiritual, para desarrollarse espiritualmente? Porque recuerden, hermanos, que a diferencia de la formación que todos hemos recibido, nosotros hemos recibido por nacer en esta nación con un trasfondo del cristianismo. Nosotros hemos aprendido a relacionarnos con Dios de una manera religiosa. Quiero que usted ponga eso en su mente. Así es como nosotros hemos aprendido a relacionarnos con Dios, de una manera religiosa. Y cuando hablamos de una manera religiosa es que hay ciertas prácticas y hábitos que si uno lo hace, uno se siente que ya uno cumplió con Dios. Porque esa es la frase del dominicano. No, yo quiero cumplir con Dios. Y entiende que si va a la iglesia el domingo, que si da su ofrenda, que si hace esto, que si hace lo otro, ya se siente confortable de que yo cumplí con Dios. Y en la vida cristiana no se trata de cumplir con Dios. Se trata es una vida, no es una religión, es una vida en la que tiene que estar en constante crecimiento. Nosotros dejamos de crecer físicamente, pero espiritualmente nunca se deja de crecer. De hecho, la Escritura nos dice en el libro de Efesios capítulo 4 que tenemos que crecer a la altura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando usted mira la altura espiritual de Cristo, usted la va a encontrar muy alta. Pero el propósito de Dios es guiarnos a eso. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es un proceso en el cual nosotros vamos desapareciendo en nuestras vidas y Cristo es desarrollado en nuestras vidas. Amén. Pablo también dice a los hermanos en Gálatas, hasta que Cristo sea formado entre vosotros. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, habla de que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Todos desde que recibimos a Cristo somos salvos y esta salvación es eterna y no se pierde. Pero tenemos que ocuparnos, como dice la Biblia, en nuestra salvación con temor y temblor, de añadir todos aquellos elementos que nos van a ayudar a crecer, porque el verdadero gozo, la verdadera utilidad, las bendiciones en la vida del cristiano vienen en función de su crecimiento espiritual. Todo viene en función de su crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es el resultado de un compromiso personal que hacemos de buscar los recursos de Dios, los recursos que Dios ha establecido y los medios a través de los cuales obtenemos esos recursos, y eso nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, que debe ser algo continuo, que debe ser algo diario. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el libro de Marcos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. La vida cristiana se compone con aquellos elementos que vamos incorporando en nuestra vida espiritual para que crezcamos cada día, como dice la palabra de Dios, y le dije, a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted me preguntara que cuáles son los 3 factores básicos que si llegan continuamente a nuestras vidas van a traer crecimiento espiritual, estos 3 versículos nos dan lo que yo encuentro, los 3 factores básicos que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Pero tiene que haber, hermanos, un compromiso de nosotros de querer crecer espiritualmente. Como pastor le digo,
El trasfondo, repito, que tenemos los dominicanos es más religioso que espiritual, mucho más religioso. A veces hasta leer, hasta orar es medio religioso. Los religiosos de la religión de nuestro país repiten una oración como el Padre Nuestro. Y muchas veces nosotros, cuando nos arrodillamos, decimos las mismas palabras todos los días en nuestra oración. Y ese es el elemento que yo quiero que cada uno de nosotros pongamos a un lado, porque el crecimiento espiritual y la relación con el Señor tiene unos matices que no puede haber una repeticencia diaria de lo mismo. Tiene que haber un enriquecimiento que Dios nos da, que nos da vitalidad espiritual, que nos da fortaleza espiritual y que nos ayude no solamente que otros vean que estamos creciendo, sino nosotros mismos. Estos tres elementos que yo le digo que son los que nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, uno se encuentra en el versículo 23, otro se encuentra en el versículo 24 y otro se encuentra en el versículo número 25. Vamos a comenzar con el primero, que se encuentra en el versículo número 23. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ustedes lo van a recordar, estos tres factores, porque se lo voy a decir cada uno con dos palabras. El primero es firmeza personal. Todo cristiano necesita firmeza personal. ¿Qué significa firmeza personal? Uno del contexto de este libro de Hebreos es que si usted quiere comprender un poquito todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, a veces si usted lee el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, el libro de Números, habla de muchos sacrificios. Yo no sé si a usted le cansa eso. A mí no me cansa, pero mentalmente uno no puede llevar todo el hilo de todo lo que significaban todos esos sacrificios. Porque los sacrificios de animales eran los medios que Dios había establecido en la ley para que una persona pudiera ser salva. Y el libro de Levítico, sobre todo, habla mucho acerca de eso. Ahora, con el libro de Hebreo uno entiende, sobre todo ahí en Hebreo capítulo 9 y capítulo 10, habla de que todos esos sacrificios fueron sustituidos por un solo sacrificio, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué la salvación que Dios ofrece? Usted no tiene que hacer nada, ningún sacrificio humano ni espiritual. Es porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Y ese sacrificio de Cristo, morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sustituye, hermanos y amigos, sustituye una cantidad inmensa de sacrificios. Inmensa. Cuando Salomón, dice la Biblia, que presentó el templo que él edificó allá después de David, dice la Biblia que Salomón sacrificó una cantidad inmensa de animales. Dice en el libro de Crónicas, no tiene que buscarlo, pero dice la Biblia que Salomón consagró, dice la Escritura, allí en la casa de Dios había de hacer sacrificios de holocaustos de grosura por las ofrendas de paz, y que hizo fiesta 7 días, y que en esos 7 días sacrificó miles de animales. Pero ahora, con el sacrificio único de Jesucristo, ya usted no tiene que hacer ningún sacrificio. Amén. Jamás. El Señor no le va a exigir buenas obras, el Señor no le va a exigir que usted vaya a algún sitio a hacer peregrinaciones, el Señor no le va a exigir que usted tenga que meterse a una religión. El Señor no le va a exigir nada de eso. El Señor solamente lo que quiere es que usted acepte su sacrificio en la cruz del Calvario y le diga al Señor: Señor, te voy a pedir de todo corazón, tu obra en la cruz del Calvario no fue en vano en mi vida. Ven y toma esa sangre preciosa y limpia mis pecados. Amén. Y lávame de toda maldad. Y parece ser que estos hermanos de Hebreos, a quienes le escribió, eran hermanos que comenzaron a caminar en los caminos de Dios, pero luego
comenzaron a creer otras cosas, a practicar otras cosas, y se fueron como apartando de las cosas del Señor. El capítulo 5 del libro de Hebreos dice: porque debiendo de ser ya maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y no habéis sido tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y él sigue hablando acerca de esos que se vuelven atrás y que se apartan de los caminos de Dios. Y por eso es que el autor, ya en el capítulo 10, les dice: yo quiero que ustedes se mantengan firmes. Yo quiero que ustedes se mantengan firmes. ¿Han creído en Cristo? ¿Han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Manténganse en Cristo. Amén. ¿Han aceptado las Escrituras como la revelación de Dios? Manténgase en ella. ¿Creen que la salvación demanda una vida de santidad? Manténgase viviendo en santidad. Manténgase firme en lo que usted y yo hemos creído, y tenemos que cada día más hacer que esa firmeza personal sea un baluarte en nuestras vidas. Ahora, para el crecimiento, cuando hablamos de firmeza, tenemos que llegar a la conclusión, hermanos, que nadie puede ayudar a otra persona a estar firme en Cristo. Nadie puede ayudarle. No, una esposa no puede ayudar a un esposo. Un papá no puede ayudar a un hijo. La firmeza depende de un compromiso personal que cada uno de nosotros tenemos con el Señor en el momento que lo recibimos, y cada día buscamos esa relación con el Señor. He visto gente en nuestra congregación que se ha apartado el esposo, y la esposa me dice: pastor, he hecho todo lo posible para que no se apartara de los caminos de Dios, pero mi hijo se ha apartado, mi esposo, mi hija, mi mamá se ha apartado, y yo he hecho lo indecible, he orado, le he hablado. Y yo le digo: déjala tranquilo, es que la firmeza personal no depende de nadie. Es un asunto entre Dios y uno. Es un asunto entre usted y Dios. Y esa firmeza viene de algunos elementos que Dios nos da en su palabra, de los que tenemos que apropiarnos de una manera personal. Vamos a volver al libro de Hebreos, o sea que déjenlo marcado ahí, pero vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 7 es la conclusión del primer sermón que completo y extenso que predicó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Mateo capítulo 7. ¿Cómo? Usted se pregunta, ¿cómo cada uno de nosotros podemos estar firmes en Cristo? Hay 3 versículos que vamos a mirar, y esos 3 versículos nos van a indicar cómo nosotros podemos estar firmes. Dice en Mateo 7:24 lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, lo primero, hermanos, que nos va a ayudar a nosotros a estar firmes es conocer y apropiarnos, poner en práctica todos los mandatos de Dios. Eso es lo primero. El Señor no comenzó con un sermón evangelístico. El Señor les habló a cada uno de ellos, a Pedro y a Juan, le habló de Cristo en el mar porque eran pescadores, a otros le habló en otro lugar, y así fueron que diferentes de ellos llegaron al conocimiento de Jesucristo y a seguirle. Y luego, él junto con la multitud que le seguía, los reunió en un lugar, a la orilla en un monte alto, a la orilla de ese monte, y le dio lo que se llama el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene 3 capítulos. Comienza en Mateo 5 con las bienaventuranzas, Mateo 6 y Mateo 7. Ahora, ese es un resumen de las leyes del reino de Dios espiritual aquí en la tierra. Y el Señor le dice, después de haberle predicado, dice: cualquiera que oye todas estas palabras, en este caso, ellos lo estaban escuchando. Nosotros, al leerla, es como escuchásemos la voz de Dios. Cuando usted lea la Biblia, es como si usted escucha la voz de Dios. Hay gente que dice: no, es que a mí Dios nunca me ha hablado.
Bueno, ¿usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia en voz alta. Amén. Usted lee la Biblia en voz alta y ya Dios le está hablando. Porque Dios habla a través de su palabra. Amén. Y entonces Él dice, todo el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y los vientos dieron con ímpetu, y dice la palabra de Dios, y la lluvia, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que lo que el Señor quiere decir es que nosotros vivimos la vida cristiana en un mundo donde hay muchos vientos de malas doctrinas, como dice la Biblia, de tentaciones, de problemas, de situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero si usted en cada una de ellas recuerda los mandatos de Dios y decide obedecerlos, decide ponerlo en práctica, esos vientos van a venir, le van a dar duro a su fe, pero usted se va a mantener firme. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Dios sabe, hermano, dónde nos dejó a cada uno de nosotros. Él sabe. Él nos dejó en esta tierra, nos dejó en este cuerpo. A veces yo en mis oraciones, en mis luchas, le digo, ay Señor, yo sé que tus obras son perfectas, pero batallar con la carne todos los días, batallar con el mundo todos los días, es algo que puede desalentar. Pero yo no pienso en eso, yo lo que pienso son en aquellos elementos que Dios me ha dejado, y yo los tomo, lo pongo en la mano, y eso me da tranquilidad y paz, y con la fuerza y la gracia de Dios se nos hace fácil poder estar firme. Créame, hermanos, créame, que si usted dice, yo batallo mucho con las tentaciones y admiro a gente como Daniel, admiro a gente como el apóstol Pablo, gente que fueron tentados y se mantuvieron firmes, yo quisiera ser como ellos. Créame que los mismos recursos que Dios le dejó a ellos para no caer en tentación, para mantenerse firme, son exactamente los mismos recursos que Dios nos ha dejado a nosotros. Amén. Si usted dice, wow, yo tanto problema que tengo de salud, con mis hijos, con mi familia, yo quisiera ser como Job. Job fue un hombre que lo perdió todo, perdió sus hijos, hasta su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y en medio de todas las aflicciones, ese hombre se mantuvo ahí con el Señor. Y él dijo, aunque Jehová me matara, en él esperaré. Se mantuvo firme. Créame que los mismos elementos que tuvo Job, Dios nos ha dejado a nosotros. Y yo creo que tenemos más que los que tuvo Job. Mucho más. Cuando vengan esas enfermedades, todas esas aflicciones a la vida, créame que Dios, igual como sostuvo a Job, y Job se sostuvo en Dios, así también Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Y quiero decirle esto, hermano, aunque Dios nos sostiene, usted tiene que sostenerse en el Señor. Amén. ¿Sabe lo que dicen? Que si comienza a temblar la tierra, usted sabe que hay muchas informaciones sobre eso. Usted lo que tiene que hacer es, póngase al lado de una columna. Usted está en un edificio, corra a donde hay una columna. Porque todo se puede caer, pero las columnas es lo último que se cae. O sea, uno se aferra, cuando vienen situaciones así, uno se aferra a lo que está más seguro. Uno no se para y le dice, ay Dios mío, ayúdame, aunque que para que este ladito no se caiga. No, el Señor le ha dado indicaciones y usted se aferra ahí, se acerca ahí, y eso le va a ayudar. No es solamente que Dios te sostenga, es que uno se sostenga en el Señor. Amén. Todas estas personas se sostuvieron en el Señor. Dice la Biblia que cuando este hombre, Moisés, tuvo esos problemas allí con Faraón, y que Faraón amenazó con matarlo y hacer todo eso, dice la Biblia que Moisés, dice, hablando de los héroes de la fe, se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo. Y a veces queremos echarle la culpa a Dios cuando viene una aflicción, cuando viene un problema, cuando caemos en una tentación. No, nosotros tenemos que aprender a sostenernos en Dios. Amén. Él, dice la Biblia, que aún sostiene a los que caen. Él nos ayuda. Él nunca nos deja, pero es bueno que también nosotros nos sostengamos en Él. Y eso, por eso ahí en el libro de Mateo, Él pone esa referencia. Y ahí hay muchas cosas que no tenemos el tiempo para mirarlo, pero usted y yo lo vamos a sostener firme. Mire lo que dice, solamente un repasito de 3 minutos.
Mire conmigo Mateo 5. Todo lo que el Señor dijo que nosotros tenemos que apropiarnos para nosotros poder estar firmes. Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Y quiero que usted cuando lo mire, lo tenga ahí, pero míreme a mí por favor. Mateo del 1 al 12 es para mí, por eso el Señor lo puso como lo primero. Las bienaventuranzas no se basan en lo que nosotros materialmente podemos alcanzar. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Él está hablando acerca de nuestro carácter. Una persona para estar firme y para ser feliz en la tierra, lo que necesita es pedirle a Dios que cambie su carácter, que transforme su carácter. Y aquí hay cualidades que necesitamos para poder ser felices en la tierra y mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos, que usted y yo tenemos que valorar y decirle a Dios, yo quiero eso. ¿Saben que la mayoría de los cristianos buscan más conocimiento que capacitación espiritual divina? Y aquí están los elementos claves para el cambio de nuestro carácter. Para que tenga una idea la importancia que tiene esto en la vida de un creyente, si usted lee los requisitos que Dios le demanda a un pastor, están en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y añade otros más en el libro de Tito. Pero miren, son a lo menos 17 cualidades que debe tener. Y de esas 17 hay una sola que es de capacidad, que es que sea apto para enseñar. Las demás tienen que ver con su carácter, con su persona, todos. Primero dice la Biblia que tiene que ser marido de una sola mujer, y ya usted sabe que eso significa, bueno, esa y nadie más. Y eso significa integridad. Y luego dice la Biblia que tiene que ser irreprensible igual, que tiene que ser amante de lo bueno, que tiene que ser hospedador. Son cualidades del carácter. Y cuando la Biblia dice cuál es el fruto del Espíritu, lo recuerdan en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Un autor dijo que de esas 9 cualidades que se llama el fruto del Espíritu Santo, tienen que ver con la transformación del carácter de cada uno de nosotros, para que nosotros, cuando hablemos, cuando nos expresemos, reaccionemos como cristianos. Él dice que 3 de esas cualidades nos ayudan a llevarnos y a tener una buena relación con Dios. Otras 3, y van 6, nos ayudan a llevarnos bien con nosotros mismos. Y otras 3 más nos ayudan a llevarnos bien con los demás. Y esto solamente es posible cuando hay una transformación en nuestro carácter. Porque mucho de lo que yo he encontrado de gente que fácil se ofende, que se va a la iglesia, que se divorcia. ¿Cómo dicen los abogados cuando hacen una declaración de divorcio? ¿Usted lo ha leído en el periódico? Siempre pone lo mismo. Dice, por incompatibilidad de caracteres. Siempre. Y yo he conocido mucha gente que se ama divorciadas, solamente porque cada uno tiene un carácter fuerte y no tiene estas cualidades. La Biblia menciona de una parejita en el Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel 25. Ella se llamaba Abigail y él Nabal. Y dice la Biblia que Abigail era una mujer hermosa, pero era una mujer sabia, era una mujer buena. Pero Nabal, dice la Biblia, que era duro y de malas obras. Y ya, si usted lee esa historia, se va a dar cuenta por qué Dios quiere que nuestro carácter sea cambiado. Y volviendo a las bienaventuranzas, Dios quiere, hermanos, que usted y yo podamos añadir a nuestra personalidad, a nuestro carácter, cualidades divinas que, oiga bien, no nacemos con ella, porque el pecado no permite que esas cualidades sean parte de nosotros. Y en segundo lugar, oiga bien, no vienen esas cualidades cuando usted le entrega su vida a Cristo. Es después. Después. ¿Cuáles son esas cualidades? Rápidamente. Dice el versículo 3, pobre en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Humilde. Humilde. Cristo dijo, aprended de mí que soy
manso y humilde de corazón. Luego dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos. Luego dice el versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, esos son las personas que no se vengan, no tienen un corazón de venganza. Y usted sabe que muchas veces, a propósito, nosotros hacemos cosas más negativas a nuestras esposas, esposo, papá, mamá, hijos o a quien sea, como una forma de vengarnos. Luego dice la Biblia en el versículo número 7, bienaventurados los misericordiosos. Son personas que tienen compasión por los demás. Luego dice la Biblia, versículo 8, los de limpio corazón. Luego habla de los pacificadores. Se menciona todo esto, hermanos, para recordarnos la importancia de que tiene el crecimiento espiritual, y la firmeza va a depender de mucho del cambio de nuestro carácter, de que esas cualidades sean parte de nuestras vidas. Amén. Cuando yo descubrí mucho de esto, hermanos, por años, siempre tengo, casi todos los días, diciéndole a Dios: Señor, yo quiero en primer lugar ser manso con los hombres y humilde delante de ti. Amén. Y yo he notado que esas dos cualidades, mientras crecen en nuestras vidas, uno es feliz. Antes yo me molestaba con cualquier cosita que hiciera mi esposa. Si ella se estaba rascando mucho aquí en la cabeza y hacía un sonidito, ya eso me molestaba. A la persona mansa no le molesta nada de nadie. La persona mansa no es una persona que está corrigiendo al otro, que eso me molesta, que cuando va manejando y se le mete uno, él también se le entra, y que tiene esa actitud como beligerante, que por todo responde mal, que por todo reacciona mal, que si el esposo no le saludó, entonces no te pongo la comida, que si... Yo recuerdo de un hermano, cuando comenzamos la iglesia en Los Alcarrizos, que él me dijo que antes de casarse, antes de convertirse, cuando él tenía un problema con su esposa, él llegaba del trabajo y la esposa le decía: ahí te dejé la comida. Y él, de maldad, para hacerla sufrir, no le comía la comida. Y yo le dije: wow, es verdad que el pecado hace a una gente tonta. Porque si yo, primero que estaba sufriendo él, y en segundo lugar, si yo estoy molesto con mi esposa, yo lo que hago es que me como la comida mía y también la de ella. Sí es cierto, ¿verdad? Si estoy molesto, quiero hacerle la maldad, me como la mía y me como la de ella. Y así le hago la maldad. Pero él, de tonto, duraba 2 y 3 semanas haciendo eso. Y yo le pregunté a ella: ¿qué usted hacía? Y ella se reía y me decía: me la comía yo. Y cuando usted lo ve, ella era así y él así. La persona mansa no actúa así. Y la persona humilde delante de Dios es una persona que va a ser feliz con todos los tratos de Dios en su vida. Yo le pido, hermanos, una de las cosas que da más firmeza es cuando nuestro carácter es cambiado. Usted va a ser una persona que va a llevarse bien con Dios, se va a llevar bien con usted mismo, pero se va a llevar bien con los demás. Y no podemos ir cada uno de los aspectos del Sermón del Monte, porque habla de que tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo, que tenemos que cumplir la ley. Habla acerca de la ira, en capítulo 5, versículo 21, que uno no debe airarse, enojarse, molestarse, amargarse. Luego habla acerca del adulterio, cómo nosotros tenemos que aprender a vivir una vida santa y pura sexualmente. Habla en contra de los juramentos, habla acerca del amor a los enemigos, habla acerca de dar y ayudar a otros. En capítulo 6 habla acerca de la oración, del ayuno, habla acerca de nuestros ojos, que son la lámpara del cuerpo, habla de evitar el afán y la ansiedad, habla luego de no juzgar a los demás. Y luego es que dice, después de todo eso, el que oye todo esto y los pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando viene todo ese vendaval, está firme. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos firmes, siempre. La firmeza viene de conocer y apropiarnos de los mandatos de Dios. Rápido, el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, el capítulo 14. ¿Qué es lo que nos ayuda a estar firme? Dijimos que es conocer
y apropiarnos de los mandatos de Cristo, ponerlos en práctica en nuestras vidas. La palabra apropiar significa no es tenerlo en la mente, sino llevarlo al centro de nuestro ser, y eso es lo que produce que todas nuestras acciones y reacciones y actitudes vayan a ser completa y totalmente diferente. Romanos, el capítulo 14, versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El segundo elemento que nos va a ayudar a estar firme es depender del poder de Dios. Tenemos que depender del poder de Dios. Hay demasiadas luchas, demasiadas cosas que tenemos que hacer, hermanos, que por nosotros mismos nunca lo podremos hacer. Y siempre tenemos que depender del poder de Dios. Cuando el Señor llevó a la nación de Israel por el desierto, ¿usted cree que Él no sabía que en el desierto no había comida? ¿Que no había agua? ¿Usted cree que Él no lo sabía? Sí, Él lo sabía. Pero Él los entró por el desierto y no les dio ni agua, ni le dio pan, ni carne. No se lo dio. Eso es lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14 y 15. Ellos entraron al desierto y no le dio nada de eso. Pero Él lo sabía. Y la pregunta es, ¿por qué no se lo dio? Porque el Señor quería que ellos aprendieran a depender del poder de Dios. Cuando tuvieron necesidad de comida, el Señor no le mandó el maná del cielo hasta que Él no vea la reacción de ellos. Y en vez de decirle a Dios: ay Señor, gracias por sacarnos de Egipto, pero ahora no tenemos pan, pero si tú tuviste poder para sacarnos de Egipto, tú tienes poder para mandarnos el pan. Amén. Darnos el alimento. No, comenzaron a quejarse y a murmurar. Y cuando usted y yo nos quejamos frente a Dios, significa que usted no depende del poder de Dios. Cuando usted y yo vemos una dificultad y nos llenamos de temor y actuamos de una manera incorrecta, es porque no dependemos del poder de Dios. Oiga bien esto, hermano. Toda dificultad que viene a nuestras vidas es para que nosotros aprendamos a depender del poder de Dios. Amén. Tan rápido como ellos se quejaron, Dios le mandó el maná. Tan rápido como se quejaron con el agua, Él les mandó el agua. Tan rápido como se quejaron de la carne, Él les mandó la carne. Tan rápido como que se quejaron de que los enemigos lo podían destruir, Dios le dio la victoria sobre Amalek y todos los enemigos. Y Él le dijo en capítulo 8 de Deuteronomio: yo te permití todo eso para saber lo que había en tu corazón. Cuando venga una dificultad, cuando vengan situaciones en nuestras vidas, hermanos, es para que dependamos del poder de Dios. Tengo un problema matrimonial, no es para que usted se moleste con su esposa, no es para que usted le grite, no es con su esposo, no es para que usted lo enfrente de una manera negativa, es para que le diga al Señor: Señor, obra con tu poder en esta situación. Cuando llega una situación económica, no es para que usted esté pasando la tarjeta de crédito, no sabe cómo la va a pagar, y buscando préstamos por acá, y llamando al otro por allá, y buscando esto por acá. ¿Sabe la cantidad de hermanos que yo he tenido que ingeniármelas para ayudarle porque se han metido en una serie de deudas innecesarias? Ay, pastor, pero yo le digo: mi hermano, es que esos fueron deudas innecesarias. Pastor, si hubiese pasado usted por donde yo pasé, ¿qué usted hubiese hecho? Y yo le he dicho: yo he pasado por donde tú pasaste. ¿Y sabe por qué yo nunca en mi vida, nunca jamás, y tengo más años que tú usando tarjeta de crédito? ¿Sabe por qué yo nunca he pagado un centavo de interés? Porque yo no dependo de la tarjeta de crédito, yo dependo del poder de Dios. Amén. Si Dios no me provee, la tarjeta de crédito no me puede proveer. No sé si me entienden. Si Dios no me provee, yo no puedo ir donde el prestamista a decirle que me preste. Yo tengo que esperar que Dios me provea. Y Él siempre provee a sus hijos. La Biblia dice que si Él se ocupa de las aves, se va a ocupar de nosotros. En mi casa tenemos el cuarto donde ya no tenemos los hijos y ahí nos quedamos, ponemos ahí para leer, tenemos los libros, la televisión, el sofá, para leer el periódico y todo.
Y a veces yo me paro en la ventana porque atrás hay un terreno que no está construido. Y siempre van muchas aves, palomas, van muchas palomas, muchas rolitas. Hermano, usted nunca en su vida ha visto una paloma flaca, ni una rolita flaca. ¿Usted la ha visto? Nunca, nunca. Y dice la Biblia que es Dios que las alimenta. Y yo me pongo a mirarla, yo me pongo a observar, y ellas están como escarbando. Tú la has visto en la tierra, y yo digo, ¿qué pueden encontrar en la tierra? Pero llega un momento que ya no me pregunto qué es lo que pueden encontrar en la tierra. Yo lo que me respondo es que Dios las alimenta. Amén. ¿Cómo Dios alimenta a las aves? Usted ni cuenta se da. Así es como Dios nos provee a nosotros. No hable de divorcio cuando hay problema matrimonial. Eso no es una solución de Dios. Agarre a su esposa de la mano y dígale, vamos a orar para que Dios nos ayude. Y el poder de Dios lo va a hacer. La firmeza para uno no caer, para uno no entrar en situaciones difíciles en sus vidas, va a depender de que usted siempre le pida a Dios, vaya en oración y le pida a Dios que con su poder Él obre, que Él resuelva, que Él le ayude en ese momento de tentación, que Él le ayude en esos momentos de prueba, que Él le ayude en esos momentos difíciles de la vida, que Él le ayude en los momentos normales de la vida para que sea firme en el Señor. Porque a veces la debilidad de un cristiano y cae no es porque las cosas están yendo mal. Yo he visto a más cristianos caer cuando las cosas están bien que cuando están mal, porque se descuidan espiritualmente. Y por eso es que Dios siempre permite ciertas cositas en nuestras vidas para que nosotros no dependamos siempre de Él. El poder de Dios, hermanos, como dice aquí, poderoso es Dios para hacerle estar firme. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, otro elemento que nos va a ayudar a nosotros a estar firme. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La firmeza viene cuando nosotros resistimos al maligno y todas las cosas malas. Hay que resistir, hay que aguantar y no ceder. Siempre hay una salida de Dios para todas las tentaciones del maligno. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, ¿cómo lo enfrentó Él? Con la palabra. Siempre usó la palabra. En ese momento, no siempre, en ese momento usó la palabra. La Biblia dice en el libro de Lucas que cuando Satanás hubo terminado toda tentación, Lucas 4, Satanás se apartó de Cristo por un tiempo. La gente piensa que esa fue la única vez que Cristo fue tentado por Satanás. No. Lea la cantidad de veces que dice la Biblia a sí mismo: vinieron los fariseos para tentarle. Esos eran emisarios de Satanás. El diablo puede aparecer él. No quiero entrar en detalles, pero yo recuerdo las veces que yo he tenido que levantarme a las 3 de la madrugada, inquieto, porque yo siento una lucha espiritual en mi vida y en mi casa, alrededor de ella. Y tengo que levantarme a caminar, estando mis hijos o mi esposa acostada, a caminar de un lado a otro del apartamento, diciéndole al Señor: Señor, quita toda obra del diablo, quita toda opresión. O sea, hay momentos que Él viene como personalmente, pero hay otros momentos que viene a través de otros. En una ocasión, Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Él puede usar personas cercanas a usted. Él puede usar personas lejanas a usted que no le aman, como los fariseos que siempre venían a tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces, salidas que le dio Pilato a Cristo, que venían de Satanás y no venían de Dios. Yo puedo ayudarte para que tú no mueras con ellos, dime. Pero Pilato estaba esperando como algo que le dijera a Cristo para ir donde los fariseos
y decirle, no, este hombre no es digno de muerte. Que aunque él lo hizo, a él le sorprendió el silencio de Cristo. Pero eso es una obra de Satanás para que Cristo no fuera a la cruz del Calvario. Y yo puedo encontrar en todos los evangelios cantidad de maneras en que Satanás tentaba. Y hay un grupo en la cristiandad, hermanos, que nosotros, de los hermanos cristianos de otras denominaciones, que ven demonios hasta en la sopa. Pero no me gusta de nosotros los bautistas, como que vivimos como si Satanás no existiese. No, hermanos. El apóstol Pablo dice, yo no quiero que ignoremos sus maquinaciones. Él siempre está, como dice aquí, como león rugiente. Pero tenemos que mantenernos firmes y no ceder a las tentaciones. Y como dice 1 Corintios 10, que el Señor siempre nos da una salida. Cuando usted se encuentra en cualquier tentación, siempre el Señor nos da una salida. Dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida. Siempre hay una salida. ¿Sabe lo que le pasó a Daniel? A Daniel le ofrecieron comida sacrificada a los ídolos. Y Daniel tenía conocimiento de lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 17, que uno no puede participar de esos alimentos. Y Daniel le dijo, yo no voy a comer esa comida. Y le dijo el eunuco del rey, con lo que tú estás haciendo, estás condenándome a mí, que si el rey ve que ustedes están más flacos que los demás muchachos, porque no van a comer carne, ustedes lo que van a comer es ensalada, lo que van a comer es legumbre, y eso se come para uno adelgazar. Cuando el rey vea eso, va a condenarme, usted me va a hacer que el rey me mate a mí. Y rápidamente viene la salida de Dios. Daniel le dice, prueba por 10 días. Prueba 10 días. Y después de los 10 días, tú verás. Y dice la Biblia que a los 10 días tenía su rostro más robusto que todos ellos. Dios le dio la salida. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿cuál fue la salida de Dios? Le tapó la boca a los leones. Cuando los 3 amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego, ¿cuál fue la salida de Dios? Que había un cuarto que era Cristo. Pero ¿sabe por qué a Daniel lo echaron al foso los leones y a esos 3 amigos los echaron ahí? Porque se mantuvieron firmes. Amén. El que se mantiene firme, Dios se glorifica, dándonos salidas, dándonos bendiciones, dándonos todo lo que necesitamos. Póngase en su mente que usted y yo nos vamos a apropiar de los mandatos de Dios, vamos a depender del poder de Dios y vamos a resistir al maligno, y usted verá cómo eso nos va a ayudar a estar firmes. Volviendo al libro de Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 23, encontramos lo primero. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es lo primero? Firmeza personal. Esto es un elemento importante en nuestro crecimiento espiritual. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra vez, 2 palabras: ayuda fraternal. Eso es otro elemento que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Ayuda fraternal. Recuérdense que la palabra fraternal significa de hermanos y se refiere a los hermanos en Cristo. A los hermanos en Cristo. Todos nosotros, para crecer espiritualmente, necesitamos la ayuda de los hermanos en Cristo. Así está diseñada la vida cristiana. Y todos tenemos que estar dispuestos a recibir ayuda de los hermanos en Cristo, pero también dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en Cristo. El doctor Warren Wiersbe, un comentarista muy conocido, él habla acerca de lo que él mismo llama la teología de los unos a los otros, que habla acerca de la responsabilidad que tengo yo de ser un instrumento de Dios para el crecimiento de otros, y la responsabilidad que tienen otros para hacer una bendición a mí en mi crecimiento espiritual. Mientras más aislado vive un cristiano, menos se va a beneficiar de la ayuda
que Dios nos provee a través de otros hermanos. Y por eso aparece más de 30 veces esa frase en la Biblia, comenzando la primera mención así fuerte, aparece en San Juan capítulo 13, versículos 34, cuando el Señor Jesucristo dice que nos amemos unos a otros. Y esa es una de la primera vez de tantas que siempre se repite, que es nuestro deber amarnos unos a otros. Mire cómo dice aquí: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa el amor? No me conteste. Pero la palabra amor, lo que produce para que se evidencie son actos concretos, identificables de ayuda a alguien. Si usted me dice, pastor, ¿cómo yo puedo manifestar mi amor a otros? Es actos concretos, identificables de ayuda a otros. Y esos actos concretos, identificables de ayuda a otro, tienen un elemento, es que siempre que es por amor, tiene que ser de una manera sacrificial. Todo acto de amor conlleva algún tipo de sacrificio. La hermana Juana es una hermana de la Iglesia Bautista del Señor Jesucristo. Así que se llama, de Jesucristo, de San Cristóbal. Y la hermana Juana está interna en el hospital Jaime Mota. Así que se llama el hospital de aquí. Juan Pablo Pina. ¿Dónde está Jaime Mota? Yo pensaba en Barahona. Bueno. Qué bueno que está aquí. Que es el Juan Pablo Pina. Está interna en el Juan Pablo Pina. Oh, hermanos, cada vez que usted dice, yo quiero animar, orar y ayudar por la hermana Juana, usted va a tener que desplazarse hasta allá, tomar de su tiempo e ir para llevarle algo, mostrarle su presencia y orar por ella. Eso es un acto identificable, concreto, de amor sacrificial. Tiempo, esfuerzo, a veces recursos. Pero igualmente, cuando se convirtió la hermana Juana y el pastor dice, necesitamos a alguien que vaya a la casa de la hermana Juana a discipularla, 3 elecciones, allá nosotros, todo el que se convierte, rápidamente le asignamos un discipulador. Y por 13 semanas le damos nuestras lecciones que tenemos ahí, de principio de vida cristiana, y se lo damos en su casa o en el templo individualmente. Esos hermanos discipuladores están haciendo actos concretos de amor para estimular a los creyentes en su crecimiento espiritual. Y cuando vamos a visitar a la hermana Juana, no solamente un acto concreto de amor, también es una buena obra. Es una buena obra. Y el cristiano que no recibe eso, le va a faltar un elemento importante en su crecimiento. El cristiano que no es un instrumento para ayudar a otros, le va a quitar a los otros hermanos un elemento importante para su crecimiento espiritual. En los tiempos de ahora todo el mundo tiene muchas ocupaciones, pero yo que nací en una iglesia, en la primera iglesia bautista que se estableció en la capital de la República Dominicana, yo nací en ella. Yo estoy yendo toda mi vida. Yo no he estado un día fuera de la iglesia. Nunca me he descarriado, nunca me he apartado, nada. Siempre ahí. Y yo he visto cómo otros han ayudado a otros a crecer. Y todavía lo recuerda. Yo aprendí a ser una buena esposa por ese hermano. Yo aprendí tal cosa por este hermano. Yo un día recibí, mi trabajo se lo debo a tal persona. Recuerdo de un hermano que no está yendo a nuestra iglesia por la distancia, pero ese hermano lo fue de visita los otros días a la iglesia, ha seguido firme en el Señor. Y ese hermano tiene un trabajo estable de más de 20 años porque su servidor se lo buscó. Hablé con alguien para que le diera trabajo y le dio trabajo. Ha trabajado también, que tiene más de 20 años en esa empresa. Pero ese trabajo vino por mí. Y yo tengo cosas en mi casa, en mi vida, que han venido por otros. Por eso dice, los unos a los otros.
Yo le digo a los hermanos, con esta mano uno recibe y con esta uno da. Hay muchos cristianos que solo tienen esta mano para recibir y esta guardada en los bolsillos. No. Se le va a quedar medio vacía hasta que usted no esté dispuesta a usar esta. Alguien me ayuda y yo soy una ayuda a alguien. Y esa frase, los unos a los otros, y lo que significa, aparece en todo el Nuevo Testamento, desde San Juan capítulo 13. Si usted un día lee de lo que lee la Biblia sistemáticamente, tómese un lapicito y comience a subrayar cada vez que aparece eso. Yo le voy a dar algunas aquí, muy pocas, pero para dar una idea del interés que tiene Dios, de que nosotros estimulemos a los hermanos, animemos a los hermanos, porque esas intervenciones son las que ayudan en su crecimiento. Para que un niño termine el bachillerato, mire, tiene que tener un profesor de matemática, ¿sí o no? Tiene que tener uno de lengua española, tiene que tener uno de sociales, tiene que tener uno de naturales, tiene que tener uno de deporte, tiene que tener uno de formación humana y religiosa, como le llaman, y así sucesivamente. O sea que cuando una persona dice, yo me gradué de bachiller, o yo me gradué de licenciado en tal cosa, es que muchas personas han venido, le han dado una capacidad y un conocimiento para que él tenga una cosa, que es un desarrollo, un crecimiento profesional en su vida, que puede decir, yo soy un bachiller, yo soy un profesional. Usted no puede hacerse médico por solo. Nadie se ha hecho médico solo. Nadie se hace médico solo. A usted le pueden poner todos los libros ahí y usted nunca se va a hacer médico solo. El mundo fue hecho por Dios para que otros nos ayuden en nuestro crecimiento, no solamente espiritual, sino en todo el sentido de la palabra. Todo el sentido de la palabra. Solamente le voy a dar algunos, así que no se lo voy a explicar por el tiempo, pero acompáñeme. Comenzamos en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo número 6. Por favor, no se lo voy a explicar, pero usted va a entender el sentido de cada una de ellas. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. Léalo conmigo, por favor. ¿Lo tienen? Aquí vamos. Déjame esperar que algunos lo están buscando. Si usted no lo encuentra, abra la Biblia en cualquier lugar y haga creer que lo encontró. No. Yo espero. Gálatas capítulo 6, versículo 2, ¿lo tiene? Aquí vamos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que uno tiene que llevar la carga del otro. Si alguien te dice que vaya una milla, ¿qué dice la Biblia? La ley de Cristo es, haz un poco más de lo que se te pide. Porque Cristo siempre hace más de lo que pedimos. En Efesios dice que Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos y entendemos. El Señor es así. La ley de Cristo es que unos a otros tenemos que llevar las cargas. Efesios 4:2. Yo sé que a este no le va a gustar mucho, pero eso es lo que dice la Biblia. Efesios 4:2. ¿Lo tienen? Véalo conmigo, aquí vamos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay que soportar al otro. No es que yo no quiero saber del hermano Juan o de mi vecino, no. Usted tiene que soportarlo con mansedumbre, con paciencia y con amor. Yo lo puedo decir aquí, ¿verdad? Esto no lo van a poner en Facebook ni en YouTube. En YouTube sí. Pero yo tengo 37 años como pastor de la misma iglesia. Y hay gente que yo tengo 37 años soportándolo. Y nunca le he dicho, váyase, ni quiero que se vaya. Porque eso es parte de la vida cristiana. Y los abrazo y le digo que le amo. Yo recuerdo de uno que yo le dije así, de esos que son
Y un día lo abracé y le dije, mi hermano, lo amo. Y él me vio y dije, un día que estaban celebrando el día del pastor, le pidieron que subiera al púlpito para que hablara del pastor. Y él dice, yo sé que el pastor me ha aguantado muchas, me dijo, así mismo me dijo. Que yo no he sido fácil con el pastor, pero yo lo amo, lo aconsejo, he hecho todo. Y cuando no lo veo sentado ahí, que falta 2 o 3 domingos, lo llamo y le pregunto, oye, no te vi el domingo. Y Dios sabe que yo lo amo y que oro por él, y por ella, y por aquel, y por el otro. Hay gente que Dios nos los pone, hermanos, para que nosotros aprendamos a soportar a otros en amor. Cristo le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo os he de soportar? A los apóstoles, porque había uno que todo lo dudaba. ¿Cómo se llamaba ese? Tomás. Había uno que hablaba más de la cuenta. ¿Quién era ese? Pedro. Habían 2 que eran hijos del trueno, que eran Juan y Jacobo. Oiga, ese era el grupito que tenía Cristo. Había uno que se cree que estudió relaciones públicas, llamado Andrés. Era el relacionador público. Había otro que usted sabe que lo negó y lo vendió con un beso. Y el Señor Jesucristo dijo en San Juan, Padre, a lo que me has dado, los he amado hasta el fin. Y después que Pedro lo negó y se vieron por primera vez, no fue y le dijo, Pedro, ¿tú te acuerdas lo que te hiciste? No. Le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dijo, sí, pues apacienta mis ovejas. Y mire lo bueno de eso, porque el hijo del trueno, el Boanerges, Juan, se convirtió en el apóstol del amor. Y ese Pedro, impetuoso, se convirtió en el instrumento de Dios para que en pocos meses 8,000 personas ya eran salvas, 3,000 en Pentecostés y 5,000 más adelante. Soportar a personas, hermanos, es nuestro deber. Y le ayudamos. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Léalo conmigo, por favor. Colosenses 3:16. ¿Lo tienen? ¿Trajeron su lengua? ¿Sí trajeron su lengua? Vamos a ver, aquí vamos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es nuestro deber, dice la Biblia, enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Ahora, para usted hacer eso necesita 2 cualidades extra. Primero, que la palabra de Cristo more en abundancia, porque no se puede exhortar ni enseñar fuera de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, usted necesita mucha sabiduría. Exhortar no es decirle a la gente lo que hizo malo. La sabiduría te dice cuándo hacerlo, por qué hacerlo, qué palabras usar. Porque exhortar es algo muy delicado, pero muy útil. Y enseñar igual. Primera Tesalonicenses 4:9. Primera Tesalonicenses 4:9. ¿Lo tiene? Aquí vamos. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Ya le dije lo que es amar. Son actos identificables y concretos de ayuda sacrificial a otros. Y terminamos con 1 Tesalonicenses 5, una página más, 11. 1 Tesalonicenses 5:11, léalo conmigo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Tenemos que llevar las cargas unos a otros, soportarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, amarnos unos a otros, animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, y falta mucho más todavía, ¿no? Así que su deber aquí en la iglesia no es venir, sentarse, cantar, dar su diezmo y ofrenda e irse a su casa. No, ya le dije, es el esquema religioso que nos han enseñado a nosotros. Cumplir con Dios. No, el esquema divino es: somos un cuerpo y todos los miembros tienen que ayudarse uno al otro. Los lunes yo me levanto, me pongo a orar, leo mi Biblia, y como yo no tengo tiempo para estar en mi casa, yo creo que es el único día que yo me siento en el sofá de mi casa y yo me siento con el teléfono celular. Si lo hubiese tenido aquí, se lo dejé a mi esposa para que no sonara ni nada mientras predico, pero le pudiera leer, y yo comienzo a pensar que el hermano Luis y su esposa Carmen no fueron a la iglesia, así que yo me siento, le mando un mensajito: Dios le bendiga, hermano Luis y hermana Carmen, que tengan un buen día, no les vi ayer en la iglesia, Dios les guarde y les fortalezca. Y eso lo envío a todos los que yo recuerdo, para llamarlo, para animarlo, para hacer contacto con ellos. Y mire, yo quiero que usted vea todas las respuestas que ellos me mandan. Pastor, gracias por tomarme en cuenta, gracias porque usted está pendiente de mí, gracias porque usted siempre me ayuda. Uno me dijo: yo fui, lo que pasa es que usted no me vio. Le escribí a otro y me dijo: pastor, yo fui, lo que pasa es que me tocó el parqueo cuidando carros. Y otro me dice: pastor, es que estaba enfermo, y así me entero. Otro me dice: es que tuve un problema con los niños, así me entero. ¿Me entiende? Uno tiene que estar pendiente de los hermanos. Usted ve que el hermano Juan, la hermana Juana, la hermana Luisa no vino al culto de la iglesia. Llámale y pregunta: hermana Luisa. No le diga: ay, usted no va a la iglesia. Usted... No. Tenga mucho cuidado. Tiene que tener ese espíritu como de ayudarle. Si usted siempre pasa... Yo conocí a mi esposa así. O mi esposa, recuerdo cuando ella me pidió que fuera su novio, fue así. Yo la conocí a ella. Bueno, no lo voy a dar esa historia, pero siempre yo lo hago de chiste, pero fue verdad. Pero bueno, no, fue una historia que sucedió. Pero ¿sabe cómo ella y yo nos relacionamos y comenzamos nuestra relación así? Era que nosotros caminábamos 2 kilómetros para ir a la iglesia y 2 kilómetros para regresar. Y veníamos un grupito siempre caminando. Y ella vivía, yo creo que como a la mitad entre la iglesia y mi casa. Y veníamos un grupito de hermanos caminando. Y a ella y a otros la pasábamos a buscar. Y siempre nos íbamos juntos caminando, después que ella se convirtió a Cristo. Y ahí en ese camino fue que yo le hablé, ahí fue que yo, un día yo le dije a ella, íbamos caminando con los muchachos hablando, y entonces ella y yo nos quedamos un poquito más atrás, porque ya nos sentíamos atraíditos. Yo veía que ella estaba muy desrengada por mí. Entonces yo le dije a ella: oye, en la iglesia hay una muchacha que me agrada. Y ella me dijo: oh, también en la iglesia hay un muchacho que me agrada. Oh, qué bueno. Yo le dije: dime el nombre. Y me dice ella: no, dímelo tú. No, dímelo tú. No, dímelo tú. Y bueno, el domingo que viene te digo. Ella se llama Ligia. Y cuando llegó el domingo, ella me dice: recuérdese, la razón por la que le traigo esto era porque nos íbamos juntos. O sea, muchos de esos jóvenes, no ella, pero muchos de esos jóvenes, y tú no vas para la iglesia, uno pasaba por ahí en ese momento. No, es que estoy sin bañarme, ven, vámonos así, ven. Y uno lo animaba y se lo llevaba. Y niños, nosotros nos llevábamos niños, adultos. Y ya cuando íbamos para allá, yo le dije: te voy a decir el nombre de la muchacha que me agrada. Y ella me dijo: oh, dime. Y yo le dije: se llama Ramona. Y ella me dice: se puso pálida. Y yo le dije: y me agrada mucho esa muchacha.
Entonces yo le dije, ahora dime tú el nombre. Me dijo, yo no te voy a decir. Pero me dije, ese fue el pacto que hicimos. Que yo te iba a decir el nombre y tú me vas a decir el nombre. Y a mí me agrada Ramona. Y ella estaba como que había llegado el arrebatamiento y ya se había quedado. Ya para no mortificarla más, le dije, pero me gusta más el primer nombre de ella. Ella no sabía que yo sabía que se llamaba Ligia Ramona. Entonces yo le dije, pero me gusta más su primer nombre, que se llama Ligia. Oh, le volvió el color. Y entonces yo le dije, dime el nombre del muchacho. Me dice, José. Pero ¿sabe por qué le cuento esto? Porque yo la conocí a ella porque el pastor me dijo, tú eres el encargado de los jóvenes de la iglesia. Y hay una muchacha que recibió a Cristo y le he mandado un par de muchachas para que la discipulen y no lo han hecho. Esa es la necesidad de ayudarnos mutuamente. Tú chequéate a ver cómo ella está espiritualmente. Y ahí cuando yo llegué, pregunté, yo recuerdo, fue como la primera vez que yo le vi el rostro a ella. Y ahí le di algunos versos bíblicos, me di cuenta que ella estaba bien con el Señor, se había convertido de corazón y fui y le llevé el reporte al pastor. Y así fue que nos conocimos, ayudándola, visitándola, animándola, siendo yo una nueva creyente. Y como le dije, nos relacionamos porque nos pasábamos a buscar. Para ella era muy incómoda ir sola a la iglesia. Su cuñada, que era donde hizo profesión de fe, pero no siempre ella iba. Pero nosotros pasábamos a buscar. Cuando nosotros ayudamos a los hermanos, hay tantas bendiciones colaterales, hermanos. Amén. Que nos van a ayudar en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Perdónenme que he tomado un poquito más de tiempo, pero terminamos ya en el libro de Hebreos, capítulo 10. Yo le dije que para el crecimiento espiritual necesitamos 3 cosas, y esta última no se la voy a explicar, solamente se la voy a anunciar. Primero, necesitamos firmeza personal. Luego necesitamos ayuda fraternal de los hermanos, y en tercer lugar, edificación eclesial. Dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El creyente, hermanos, que no se congrega, no podrá recibir la edificación en su vida. No la podrá recibir. Yo no he visto a ningún creyente siendo correctamente edificado si no se congrega. Ahora, ¿usted sabe lo que significa estar edificado y bien edificado? Cuando una iglesia como la que usted pertenece, son iglesias que no es que yo tuve un sueño anoche y yo voy a predicar sobre eso. No. Que toman la palabra de Dios y de una manera sistemática nos las enseñan. Es igual como un edificio, que usted pone la zapata primero, luego va poniendo los muros, va poniendo las columnas, y después que pone la columna con un buen acero, pone las vigas y echa el plato, como decimos, y luego sigue y sigue y sigue y sigue. Nueva York es una ciudad donde ya no hay donde edificar. No hay donde edificar. Y siempre están edificando y edificando y edificando. Y estaba en una iglesia que el templo tiene más de 100 años. La iglesia originalmente comenzó, esa iglesia hispana, en 1930. Tiene 87 años. Pero el templo ya existía. Y fueron unos ingenieros y le dijeron al pastor, pastor, ¿usted nos vende esto? Eso le costó a ellos no sé cuántos miles de dólares. Ahora cuesta más de 40 millones de dólares. ¿Usted no nos vende esto para edificar un edificio? Y el pastor le dijo, no se puede. Esto no se vende. Le dijo, le tengo una segunda propuesta. Le vamos a dejar el templo intacto, y nosotros vamos a construir un edificio de no sé cuántos pisos encima. Ellos van a poner los cimientos abajo, fuertes, van a poner vigas y columnas, y ahí encima iban a edificar una cantidad inmensa de apartamentos. Eso están haciendo.
Eso se me parece a la vida espiritual del creyente, que la iglesia es la que tiene esa capacidad de, como dice la Biblia en 1 Corintios, de sobreedificar. Así dice 1 Corintios capítulo 3, que la iglesia es como un edificio y mira a ver cómo cada cual sobreedifica. Y hermanos, si usted no se congrega, le va a faltar un elemento importante en su crecimiento espiritual. Porque la iglesia es la única que edifica. Lo que usted recibe en la iglesia, nunca lo va a recibir en su casa de parte de Dios. Es más, déjeme decirle algo. Ahora que está el YouTube y donde hay tantas prédicas, yo me he sentado a oír prédicas de pastores amigos y me he edificado. Pero yo he estado en la iglesia cuando ese pastor ha predicado y lo que uno percibe es completamente diferente. Porque usted está en la presencia de Dios, usted está en su casa. Aquí usted no viene. Yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero que la gente reciba mi mensaje. Yo quiero que reciba tu mensaje. Yo recuerdo un hermano que me dijo, pastor, gracias por la predicación. Porque ya yo estaba con los problemas con mi esposa. Yo estaba decidido a divorciarme. Y por la predicación suya, no me voy a divorciar. Y yo le dije, qué bueno hermano, que Dios te habló. Pero cuando él se fue, yo comencé a analizar mi sermón. Y no hablé nada de divorcio ni de matrimonio. Nada. Pero Dios le dio el mensaje ahí. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Dios le dio el mensaje. Fui a visitar a unos hermanos de la iglesia y le digo a la hermana, eran dos jóvenes, una pareja joven. Mi esposo y yo fuimos a hablarle y estábamos ahí porque ellos eran recién convertidos y hablándole ahí del Señor. Y yo le dije, mira, yo me acuerdo que los otros días, como nosotros siempre damos la bienvenida a los visitantes, una hermana tuya fue. Porque cuando la presentamos dijo que era hermana tuya. Y cuando yo le mencioné a su hermana, miró a su esposo y se echaron a reír. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, pastor, ella dice que ya no vuelve a la iglesia. Wow. ¿Alguien le ofendió? ¿Alguien hizo algo? No, pastor, pero usted. No me diga. Cuando salimos del culto, ella nos dijo, yo no vuelvo a esa iglesia porque alguien le contó al pastor toda mi vida, porque todo lo que él predicó fue mi vida. Pero yo la veo en la calle y yo no sé quién es, pero nos reímos porque eso es el Señor que lo hace. Amén. Eso se recibe en la casa de Dios. La iglesia edifica. No lo busquen. 1 Corintios 14, 3 y 4 dice que la predicación de la palabra edifica. Efesios 2, 22 dice que la enseñanza de la doctrina edifica. 1 Corintios 14, 12, el ejercicio de los dones espirituales edifica. 2 Corintios 12, 19 al 21, el consejo, la reprensión y la corrección de los pastores edifica. Todo eso nos edifica nuestra fe cristiana. Y por eso es que usted y yo necesitamos congregarnos. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen. Y quizás si yo fuera a escribir la Biblia, yo dijera, no dejando de congregarnos como algunos tienen de mala costumbre. No como algunos tienen por costumbre, sino como algunos tienen de mala costumbre. Una vez fui a visitar a una hermana de la iglesia y me dijo, pastor, yo no pude ir a la iglesia el domingo porque estaba ocupada en algunas cosas en la casa. Pero tengo una pregunta que quiero que usted me conteste. Yo estaba leyendo en el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículo tal, y hay algo que yo no entendía ahí. ¿Me lo puede usted explicar? Sí, me reí. Le dije, hermana, ese versículo fue del que yo prediqué el domingo pasado. Justo ese. Si usted hubiese ido a la iglesia, usted se hubiese edificado con un sermón completo. Que ahora, como no tengo las notas aquí, no le puedo... Le dije algo, pero uno siempre se pierde de algo, de su edificación, cuando uno no va a la casa de Dios. Yo le animo a que usted venga a la casa de Dios.
Para nuestro crecimiento espiritual necesitamos 3 cosas. Y 3 cosas que tienen que venir de una manera continua en nuestras vidas. ¿Cuál es la primera? Firmeza personal. Y en eso no puede ayudarle nadie. Ese es entre usted y Dios. En segundo lugar, ¿qué necesitamos? Ayuda fraternal. Y es lo que usted recibe de otro y otro recibe de usted. Y en tercer lugar, ¿qué necesitamos? Edificación eclesial. Y eso lo recibimos de la iglesia. ¿Tiene usted interés de crecer espiritualmente? Amén. Ya usted sabe cómo. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a